¿Alquileres a corto plazo en Las Vegas? El condado de Clark dijo, hasta acá llegamos. ¿Blue Heron sacó 2 mansiones nuevas que parecen sets de película? También. ¿Y el campo de golf Bears Best recibió una inversión de 300 millones? Sí, señor. Pero tranquilo, te voy a ahorrar horas de televisión y leer artículos y te resumiré las últimas noticias de esta semana. Soy Fernando Polti, realtor en Las Vegas, y esta es tu dosis semanal de noticias inmobiliarias, explicadas en lenguaje humano. Vamos con las noticias de la semana. 2025 no vino regalado, pero sí con desafíos. Según los expertos locales, el mercado inmobiliario de Las Vegas se enfrenta a un año de ajustes, desde cambios en los patrones de migración hasta una posible desaceleración de la demanda. La fiesta del todo se vende en 24 horas, podría cambiar de playlist y eso obliga a compradores y vendedores a repensar su estrategia. Spoiler, ya no alcanza con poner cómodo en la descripción y esperar magia. Uno de los factores clave es el equilibrio entre oferta y demanda. Con más proyectos de construcción finalizados y una leve subida en los inventarios, hay más opciones para elegir, pero también más competencia. O sea, ya no alcanza con sacar fotos con el celular en modo retrato, hay que salir a vender de verdad. Agentes, preparen sus discursos y vendedores arreglen ese grifo que gotea desde 2016. Pero ojo, esto no es para entrar en pánico ni poner cartel de rebajado a lo loco. Los expertos hablan de una maduración del mercado. Una pausa saludable, como cuando te comes la primera porción de pizza y esperás antes de mandarte la segunda. Si se entiende bien el contexto y se actúa con estrategia, 2025 puede ser un gran año. No solo hay que dejar de improvisar y empezar a planificar. Parece contradictorio, pero no lo es. Mientras algunos se preocupan, otros celebran. Según proyecciones recientes, Las Vegas podría experimentar un crecimiento inmobiliario explosivo en 2025, impulsado por nuevos desarrollos, infraestructura mejorada y, por supuesto, un flujo constante de gente que prefiere una hipoteca en el desierto antes que seguir pagando alquiler en ciudades como San Francisco o LA. El crecimiento también se explica por la diversificación de la economía local, menos dependencia de casinos, más presencia de tecnología, salud y logística. En resumen, Vegas ya no es solo la ciudad donde te casás vestido de Elvis. Ahora también te podés mudar, trabajar y crecer sin terminar con purpurina en el zapato. Eso sí, con el crecimiento viene la presión, en el mercado, en la infraestructura y en el bolsillo. Los precios podrían volver a subir y las oportunidades para entrar ahora, antes de la subida fuerte, podrían estar contadas. Como siempre decimos, el mejor momento para comprar fue ayer, el segundo mejor es ahora. El tercero es cuando ya no te queda otra. Una reforma al sistema de impuestos a la propiedad, sí, es tan serio como suena. Legisladores en Nevada están discutiendo un posible rediseño de cómo se calculan y se ajustan los impuestos inmobiliarios. La idea es reemplazar el sistema actual, que ya tiene más parches que una bici de delivery, por algo más predecible, equitativo y acorde al crecimiento del Estado. Suena bien, pero también despierta nervios. Uno de los puntos más candentes es que actualmente los impuestos en Nevada tienen límites estrictos de aumento, lo que ha permitido a los propietarios gozar de cierta estabilidad. Pero claro, esto también ha reducido la recaudación en momentos en que la ciudad está creciendo a lo bestia. El nuevo sistema buscaría balancear ambas cosas, que el gobierno no se quede sin plata y que vos no te quedes sin techo. El debate recién empieza y todavía no hay ley escrita. Pero si sos propietario o estás pensando en comprar, es un tema para seguir de cerca. Porque, como buen plot twist legislativo, esto podría afectar cuánto pagás cada año. Y en una ciudad donde cada centavo cuenta y donde cada centavo puede terminar en blackjack, más vale estar informado. Si estabas pensando en convertir tu garage en un mini Airbnb con jacuzzi inflable, más te vale tener los papeles en regla. Porque el condado de Clark se puso los pantalones regulatorios y está intensificando los controles sobre los alquileres a corto plazo. Sí, hablamos de esos Airbnb coquetos con decoración playera en pleno desierto y reglas tipo no fiestas, no ruido, no respirar fuerte. Ahora va en serio. Las autoridades están aumentando las inspecciones y el seguimiento a los hosts que no cumplen con las licencias o que se pasan de listos con las normas. Esto incluye desde multas más saladas que papitas de food truck hasta posibles cierres. La idea es proteger a los vecinos, evitar el caos de turistas fiesteros y, claro, asegurarse de que todos paguen lo que tienen que pagar, porque el gobierno también quiere su tajada del pastel o del booking. Pero para los propietarios que hacen las cosas bien, esto puede ser una buena noticia. Menos competencia desleal y más control del mercado. Pero para los improvisados que alquilan su casa sin declarar nada desde 2017, bueno, puede que el próximo huésped sea un inspector con linterna y cara de lunes. En el condado de Clark están analizando una propuesta para extender un impuesto predial que ya estaba vigente y que sirve para sostener el financiamiento policial. Básicamente, más patrulleros, más oficiales y probablemente más multas de estacionamiento si te pasás media pulgada de la línea. El objetivo es mantener y mejorar la seguridad en las comunidades, pero claro,
el costo viene directo al bolsillo de los propietarios. Si tenés una casa en Las Vegas, esto podría significar unos dólares más en tus facturas anuales. Nada que te arruine las vacaciones, pero lo suficiente como para que mires con cariño ese cargo adicional que antes ignorabas. La parte positiva, en teoría, todos ganan. Calles más seguras, respuesta más rápida ante emergencias y vecinos que pueden dormir sin pensar que el timbre a las 2 a.m. es un error de GPS. Pero como buen ciudadano y futuro comprador o vendedor, vale la pena estar atento, porque aunque sea por una buena causa, cada impuesto extra suma, especialmente cuando estás tratando de vender tu casa como ideal para vivir tranquilo. La constructora de lujo Blue Heron acaba de presentar 2 residencias listas para mudarse en Henderson. Y no estamos hablando de casas, estamos hablando de obras de arte con puertas. Una en caliza y otra en Velaris, ambas con diseño contemporáneo, vistas de revista y acabados que hacen llorar de emoción a Pinterest. Estas casas no vienen con precio fácil de digerir, pero si tenés buen gusto, billetera holgada y ganas de decirle al mundo me mudé al futuro con pileta y vidrio por todos lados, esta es tu oportunidad. Literalmente son el tipo de propiedades donde hasta el timbre tiene estética de galería de arte. El icónico Bears Best Golf Course en Las Vegas acaba de cambiar de manos y los nuevos dueños no llegaron con un rastrillo y un poco de fertilizante, llegaron con una inversión de $300 millones para transformar el lugar por completo. Estamos hablando de mejoras en el campo, nuevo desarrollo residencial, espacios comerciales y, por supuesto, más lujo que un brunch en The Strip con champaña ilimitado. La idea es convertir esta zona en un destino premium de golf y estilo de vida, como si Tiger Woods y un desarrollador millonario hubieran hecho un brainstorming con piñas coladas. Así que si sos fan del real estate con vista al green, esta puede ser una oportunidad interesante para seguirle la pista o el fairway. Y así cerramos este tour semanal por el mundo del real estate en Las Vegas, desde reformas fiscales que podrían cambiar cómo pagas impuestos, hasta mansiones de lujo que te hacen preguntar si realmente necesitas 3 cocinas. Spoiler, no las necesitas, ¿no? Pero se ven espectaculares. Si querés seguir enterado de todo lo que pasa en Las Vegas, seguinos, suscríbete y entra a poltivegas.com, donde actualizamos las noticias con el idioma que hablas, claro, útil y sin palabras difíciles como revalorización catastral retroactiva acumulativa. Y si llegaste hasta acá, ya sabes, sos un campeón. Dale like, suscríbete y nos vemos en Vegas.